RBV, la verdad. Muy buenos días, estimados oyentes. En el día de hoy, maestro Fabro venía con un tema académico respecto a las concesiones, los contratos de concesiones, pero resulta que el taxi colectivo, el que llegaba de Manga hacia el centro, casualmente el taxista estaba comentando un tema que es la paz, los procesos de paz. Y ayer todo el día me lo tocaron los ciudadanos, amigos, en varias ocasiones. Son tres aspectos que deseo tratar hoy. El primero, una confusión respecto a la situación que ha creado la misma clase política nacional en relación al proceso de paz. Pues se han dedicado a atacarse bajamente, suciamente, presidente y expresidente, maltratando su familia, su dignidad y su honra mutuamente. Esa es la primera pregunta que me hago: ¿cuál de los dos es más malo? Si Santos o Uribe. Quien engañó a Uribe y lo hizo que lo llevara a presidente fue Santos. ¿Cuál de los dos es más malo? Todos los dos tienen sus pecadillos. Tienen sus pecadillos, y esa discusión tan absurda que han metido a la sociedad colombiana no nos va a llevar al progreso del país. Aterrizando al tema del proceso de paz, porque la paz es un proceso, lo que se va a firmar al fin y al cabo, porque al final tienen que salir unas conclusiones claras entre un grupo al margen de la ley que se quiere desmovilizar y un gobierno que está atento a desmovilizarlos para que este país se desarrolle más rápidamente. Tiene que iniciar por el principio el proceso de paz, que es un acuerdo. Bien, la primera etapa de los acuerdos que vamos a ver con Santos es el desarme. El desarme de un grupo armado de 7.000 hombres y más de 4.000 en las ciudades, de grupos de apoyo. La paz no se va a ver inmediatamente en el país, pues, como lo explicamos en programas anteriores, para que exista paz tiene que haber una seria y adecuada inversión social. La justicia no puede ser un medio de venganza. Ahora que escuchaba a mi amigo Fabro, que ya quieren emproblemar al gobernador, utilizar los medios de control como mecanismo de venganza. Son instrumentalizados. Mientras la justicia sea instrumentalizada, Colombia no tiene futuro. Ese desarme que hay que realizar y acompañar a esos 7.000 hombres que están alzados en armas y 4.000 que están desmovilizados no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque la guerrilla tiene miedo. ¿A qué tiene miedo la guerrilla? Y es lo que no le han explicado a los colombianos. Y es que mañana les cambien las condiciones por las cuales ellos hicieron dejación de armas, se vinieron a la democracia a realizar vida política. No sería la primera vez que suceda esto en el mundo. Las famosas leyes de punto final, todas han sido derogadas. Y eso es a lo que le teme la guerrilla. ¿Y por qué le teme tanto la guerrilla? Porque Colombia suscribió un tratado en el cual se hacía miembro de la Corte Penal Internacional, que juzga los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, el reclutar menores de edad, en el cual este tratado manifiesta en uno de sus artículos que si
en el país de origen de las violaciones de derechos humanos no se juzga a los transgresores, en este caso sería la guerrilla que recluta menores, entre otras barbaridades contra la existencia humana, tendrían que ser juzgados por la Corte Penal Internacional y ahí adquiriría competencia. Para esa situación, ha tratado de crear el Estado con el grupo guerrillero una serie de reformas a la Constitución. Quieren atacar el problema desde el punto de vista jurídico, creando galimetrías. Es decir, problemas tras problemas. ¿Por qué? Porque el problema no es jurídico, sino de voluntad política. Es decir, que es la voluntad del ciudadano que tiene que respetar los acuerdos. Y para que esto exista en realidad, debemos de irnos a un proceso de concientización del ciudadano, que sería en este caso el plebiscito, en el cual los ciudadanos voten sí o no. Realmente no es el proceso de paz, porque el proceso de paz inicia, sino a la forma como se va a realizar el desarme de los movimientos de izquierda en Colombia. Es decir, si el pueblo colombiano avala por plebiscito esta situación, seguirán los acuerdos y cesará la violencia verbal y ciudadana, llegando a un estado de conciencia del por qué se va a llegar al desarme. Pero ¿qué sucedería si resulta que el pueblo, el ciudadano, manifiesta no al plebiscito? En el plebiscito triunfa el no. No quiere decir que se acaben las conversaciones. Las conversaciones tienen que seguir, entre otras cosas porque la paz es un mandato constitucional, es un mandato internacional y es un dictado moral. Lo que sucedería es que reformarían los acuerdos y replantearían la forma en los cuales se está llevando. Pero no va a llevar a que se paren de la mesa a los negociadores. Esa no es la situación. Es llegar a un acuerdo en el cual el pueblo y todas las fuerzas vivas, dirigentes del país, estén de acuerdo y que sea respetado políticamente. Es decir, que tenga vínculo moral del ciudadano que diga en un momento dado, no, eso lo aprobamos nosotros por mayoría. Esa es la situación a la cual hay que llegar. A que exista voluntad política de los ciudadanos colombianos, más que jurídica y más que reforma en la Constitución. La Constitución de Colombia es la segunda más grande del mundo. La de los países desarrollados tienen 10 artículos, 18 artículos. De nosotros tiene casi 300 artículos y le vamos a agregar otros más. Y que mañana por la misma forma, como se hizo, pueden derrumbarse. Así que eso no les va a garantizar a la guerrilla tranquilidad. Lo único que se lo garantiza es la voluntad política. Y así es como está el proceso de paz, en este momento estancado por esta falta de explicación tan sencilla del gobierno santo hacia la comunidad. Lo cual hace que ciertos sectores intenten que el pueblo entre en pánico para ver qué ventaja o provecho sacan al respecto. Es nuestra situación que les comunico en este editorial que muy respetablemente el maestro Fabro me da la oportunidad los miércoles. Muchas gracias. Es todo lo que les tengo que comentar en el día de hoy. Bueno, escuchando acá al experto del derecho hablar sobre el proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana, Cuba, donde ya se han aprobado muchos articulados en convenio o articulados consensuados entre miembros de la FARC y miembros del gobierno, en representación del gobierno. La pregunta que nos queda
es si aprobado por el pueblo, el Congreso pueda intervenir. ¿Lo puede hacer, doctor? Claro que puede intervenir. O sea, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. O sea, con otro mecanismo igual, si no hay voluntad política, si no hay cultura hacia la paz en Colombia, terminaríamos nuevamente en otro conflicto más y terminarían juzgados los miembros de la FARC. Y el peligro que ellos ven en la Corte Penal Internacional, que Colombia suscribió ese tratado, donde expresamente explica que cuando en un país no se han juzgado los delitos de lesa humanidad, entra la competencia de la Corte Penal Internacional. La pregunta siguiente, doctor, si dentro de los acuerdos se presentan situaciones que están en contra del principio constitucional, ¿qué pasaría? ¿Prevalecen los acuerdos? ¿Se desmonta la Constitución? ¿Qué sucedería allí? Volví y te repito en otras palabras, que lo importante es que exista voluntad del pueblo hacia el proceso de paz. Lo demás, si no existe esta voluntad ni de los dirigentes, mañana desmontan de cualquier manera lo pactado. Bueno, hay una discusión abierta en el país y yo creo que el tema que ha tocado el doctor Raúl Bustamante de la Vega nos ayuda y nos compromete a seguir ahondando, porque hay algunos estudiosos del derecho, magistrados, que consideran de que si el plebiscito aprobado por el pueblo no podría ser modificado en el Congreso de la República, porque estaríamos entonces desconociendo el principio de la Constitución. Sobre el articulado de la Constitución está el soberano y sería el pueblo. Entonces, sí, no se podría modificar la Constitución. Sí, Fabro, pero ya haces otra cosa. Pero el pueblo, mediante otra convocatoria a plebiscito, puede derogar lo que en principio aprobó. Pero sería como mediante, la ley de puntos finales que han hecho en otros países. Mediante otro plebiscito. Correcto, ¿no? Correcto. Pero como estamos hablando del que está pendiente por ser aprobado, sí, por someter a juicio del ciudadano común y corriente, entonces, no sé, allí hay unas cuestiones que tendrían que explicar los estudiosos del derecho, si el plebiscito... Ajá, Daniel Bustamante lo llama. Daniel Vélez. Bueno, vamos a ver acá. Buenos días, Daniel. Buenos días, Pablo. Buenos días, doctor Bustamante. No, una pregunta que se me asoma en el momento en que la exposición que hace el doctor Bustamante, y es referente, en el momento en que se somete al pueblo a esa consulta, el plebiscito, es aprobado. Doctor Bustamante, la pregunta sería, a nivel universal, ¿existen leyes supra por encima de cualquier país que trastocan a una constitución colombiana? Siendo el caso de con los Estados Unidos, ¿podría en un momento determinado Estados Unidos contravenir esa voluntad popular del pueblo y sacar otra cosa diferente? Muchas gracias. Mire, Estados Unidos tiene una doctrina, que es la doctrina de protección nacional, que todo lo que atente contra el ciudadano norteamericano, contra los bienes norteamericanos, son perseguidos por encima de cualquier norma del mundo, por encima de cualquier soberanía del mundo. Los Estados Unidos acabaron de aprobar una ley donde inclusive a los sembradores de coca podrían solicitarlos en extradición o buscarlos en cualquier parte del mundo. Estados Unidos es un imperio y como tal es quien elige, coloca las condiciones en el mundo, a las buenas o por las malas. Es decir, pidiendo la extradición formalmente o vulnerando nuestra soberanía militarmente. Y eso lo ha hecho a lo largo de la historia Estados Unidos y todas las potencias del mundo. Bueno, ahí está la respuesta, Daniel. Aunque en el fondo suena como una imposición. Correcto, es que ellos pero imponen. existen tratados internacionales que
estoy seguro la potencia norteamericana tiene que tener en cuenta, porque las soberanías no se pueden vulnerar a través del imperio de las armas. Ya el gobierno norteamericano hizo lo suyo con Colombia al desprender a Panamá y después entregar 25 millones de pesos, 25 millones de dólares, para que con eso subsanar el error de dividir a Panamá de Colombia. Y fueron los 25 millones de pesos que se utilizaron, 25 millones de dólares para que Bogotá tuviese tren. A ver si le quedó algo en el tintero, don Daniel. Sí, claro, mi estimado Fabio. Doctor Bustamante, Sí, te escucho. los Estados Unidos, a través de la ley Helmut, le prohibió a los barcos aliados de Estados Unidos que fueran a Cuba. Además, le prohibió a muchos países del mundo que negociaron con Cuba. Y si lo hacían en parte de Estados Unidos le prohibía comercialmente comercializar con los mismos Estados Unidos. Es decir, es una ley imponente. Es lo que yo me refería a las leyes supra que están por encima de una constitución de cualquier país, en este caso de Estados Unidos, como un país que abusa de los derechos fundamentales. Es la pregunta que a mí me asoma y me preocupa cuando son violados en un momento determinado la voluntad popular de una sociedad. Y lo hemos visto en el mundo, los abusos que ha tenido este país, especialmente en América Latina y en muchos países del mundo. Es por eso que se me asoma hacer esa pregunta, porque de pronto hoy los colombianos, en ese análisis que usted hace con Fabro, de ese derecho, de esa voluntad popular, pero puede ser violada, puede ser violentada con unas imposiciones de estos países, de Estados Unidos, países avasalladores. Muchas gracias. Sí, es que el problema de las normas, especialmente las normas creadas por las potencias, es el mismo problema de las normas mundiales, pero a gran escala en todos los países. O sea, a veces una norma es legal, pero es inmoral. Inmoral en cuanto al congénere, en cuanto a los demás seres humanos, las otras generaciones, las otras culturas. Pero a ellos lo que les interesa, valga la redundancia, son sus intereses como nación, como potencia. Y eso es lo que ellos han demostrado. Como pueda que ese temor que tiene usted, y que tenemos muchos ciudadanos, ellos lo concreten en una realidad en el futuro, pueda que no suceda. Miren cómo es la política internacional de Estados Unidos. Usted mismo se respondió y ahí mismo le creo unas conclusiones respecto de la misma Cuba. Estados Unidos con Cuba prohibía todo, inclusive en los mismos Estados Unidos, en la propia Miami, era prohibida la comercialización de tabacos cubanos, y eso era casi un delito. Pero hoy en día, la mayor fuente de turismo, a partir de 2 meses hacia acá, para la isla de Cuba es de norteamericanos. Entonces, todo depende y todo se mueve de acuerdo a los intereses de las potencias mundiales. Y ahí estamos nosotros como países en vías de desarrollo, a la expectativa de su voluntad, porque quien tiene las armas en el mundo, desafortunadamente, y la moneda, desafortunadamente, pues coloca las condiciones así sean inmorales, desafortunadamente, de manera creando leyes que estén en contra de la misma humanidad. Así que ese es un temor que hay que afrontar y que hay que de cualquier forma evitar, pero lo que no podemos es que quedarnos con un grupo armado dentro del país que impida el desarrollo de este mismo país. Bueno, ahí está planteado la respuesta del doctor Raúl Bustamante de la Vega al señor Daniel Vélez Palacio.